Y a su nombre. ¿Cuántos creen, mis amados hermanos, que el Señor cambia a un católico? Él lo hace, mis amados hermanos. Él cambia, mis amados hermanos. Uy, hermanos, yo era una de las personas que rechazaba mucho el evangelio, mis amados hermanos. Cuando yo tenía uso de razón, yo mucho participaba de la iglesia católica, en las capillas, siempre paraba, mis amados hermanos, en la misa. Desde que tuve uso de razón, mis amados hermanos, los días sábados y domingos, yo siempre paraba ahí, hermanos. Era ayudante del sacerdote, nos vestíamos de color blanquito, ayudamos a pasar ahí a agarrar la Eucaristía y ayudamos a pasar sitio en sitio, hermano, recibiendo las ofrendas, creo que en ese tiempo le llamaban, no sé cómo lo llaman, ya me he olvidado ya. Y le ayudábamos, mis amados hermanos. Me gustaba estar ahí, hermano, las 24 horas del día, creo que los sábados y domingos. Ya mi mamá o mi papá ya sabían que yo estaba ahí, hermano, en la capilla. Ya mi mamá sabía porque los días sábados era bautizo, matrimonios. Uy, hermano, paraba ahí. Apenas, hermano, terminaba el colegio y la secundaria, mis amados hermanos, las 6 de la tarde, yo salía y de frente me iba, mis amados hermanos, a la capilla. Ahí, hermanos, me enseñaban a rezar, tenía que rezar y me sabía todo, el credo, la Ave María, todo, mis amados hermanos, el rosario enterito, la grande, las pequeñas. Uy, hermano, ya me lo sabía todo. ¿Por qué iba, mis amados, tanto eso? Porque papá y mamá muchos se peleaban en casa. Mi papá le pegaba duro a mi mamá y yo decía, tengo que ir a rezar para que la Virgencita cambie a mis padres, pero no era de esa manera, mis amados hermanos. Iba de tal lugar a pueblo en pueblo buscando a las vírgenes, hermanos, porque escuchaba decir que tal virgen, si vas y tocas ese manto de esa virgen, tus padres ya no se van a pelear. Y me iba, mis amados hermanos, en una distancia de 5 a 6 horas. Y cuando iba, mis amados hermanos, gloria a Jesús, verdad que, hermanos, qué multitud de gente, hermanos, en ese lugar. Y para poder tocar a esa imagen tienes que hacer cola. Tienes que hacer cola, según si tocaras ese manto de esa imagen, apenas que tú tocaras, así decía, pues tus problemas se van a solucionar, o todo lo que estás pidiendo se va a hacer realidad, pero rápido. Yo iba, hermanos, y tocaba y le decía a la Virgencita de Guata, le decía, yo desde ahora toco este manto y quiero que mi papá, mi mamá ya no se peleen, ya no se discutan, sino que vivan en amor. Así, hermanos, iba. En ese tiempo tendría como 11 años o 10 años de edad, mis amados hermanos. En esa edad, mis amados hermanos. Y cuando llegaba a casa, hermanos, mi mamá me daba una golpiza y decía, esa Virgencita es bien mala, ¿por qué no me ha cuidado? Sabe que yo he ido hasta allá para rezar y mire que mi mamá me espera ahí en casa para que me dé duro. Mi mamá me dio tanto, hermanos, Dios mío, con palo, con todo, con el mazo. Dios mío, si tú supieras, hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre. En eso, hermanos, en el trabajo, hay una persona que siempre me predicaba del evangelio. Yo era bailarina, hermanos, allá soy de Huaraz. Y ahí cada 30 de agosto o cada septiembre, creo que, hermanos, no sé qué día de Santa Rosa de Lima, no me recuerdo ya. 30 de agosto, ¿no? Cada esa temporada, hermanos, nosotros allá había unos grupos de varios grupos. Hacíamos danza de shaksha. Y teníamos que practicar día y noche para que nos salga bien los pasos. Hermanos, teníamos que crear pasos ahí, hermanos. Y ahí las piernas tienen que, pues, hermanos, dar duro a estas piernas. Por eso cuando algo le pasa a mis piernas, digo, ay, mira, por tantos años has bailado esas músicas mundanas, ahora pues sujétate, piernas, y a su nombre. Entonces, hermanos, ¿y sabe lo que hacíamos, hermanos? Día y noche parábamos. Decía, yo tengo que dar lo mejor para Santa Rosa de Lima, tengo que dar esas danzas. Y había un hermano que siempre me predicaba de la palabra, decía, Janet, ¿por qué gastas tu zapato? No lo gastes, me decía. Yo te estoy presentando a un Dios todopoderoso que te va a ayudar, me decía así. Y yo le decía, no te metas con mi Dios, tú con tu Dios y yo con mi Dios. Y él me decía, yo tengo un Dios que camina solo, pero tú, Janet, tienes un Dios que tienes que cargarlo todavía. ¿Y sabes cómo le respondía? Es que yo lo cargo para que no se ensucie, le decía así. Le cargo para que se mantenga limpio, pero como tu Dios tienes tú que quiere andar solo, pues que ande solo. Así respondía, mis amados hermanos. Pero ese hombre, hermanos, no se cansaba de predicarme.
Hasta que un día, hermanos, habíamos estado ensayando esa danza shaksha, hermanos, dura, hermanos. Llevas aquí unas menos bolitas, bastante. Llevas aquí en las piernas, más tu traje, más una sombra de plumas para arriba. Y era dura, hermano. Bailábamos ahí, uy, hermano, si tú supieras. Y entrábamos, hermanos, a la capilla y nosotros ahí hacemos esas danzas para esa imagen. Yo decía, Dios está haciendo esta mejor danza para que ya no pelee papá y mamá en casa. Y lo daba, hermanos, de todo, hermanos. Pero no era así, mis amados hermanos. Tanto que el hermano me predicaba tanto la palabra, un día me dice, te invito a mi iglesia. Y por primera vez, hermanos, yo llegué a pisar una iglesia y me parecían todos locos. Gritaban, lloraban. Hermanos, medio raro, movían su boca. Yo decía, ¿dónde he entrado? Creo que estoy en un lugar equivocado. Y el hermano me dice, no, tú tienes que estar aquí, no te vayas. Y no entendí, hermano, era nueva, en conversa, que no sabía qué cosa estaba haciendo en una iglesia evangélica. En eso me dice, cierra tus ojos, me dice. Yo cerré mis ojos, así, hermanos, porque alrededor, ya ahora entiendo que pues estaban danzando en espíritu y en verdad, pero en ese tiempo yo no decía eso. Hermanos tan locos, que pues, ¿qué les ha pasado? Lloraban, hermano, inconsoladamente, lloraban, danzaban, gritaban, hermanos. Pero ahora ya sé, hermanos, hablaban en lenguas en ese tiempo. Decía, ¿qué estarán tan locos? ¿Qué cosa tienen? Decía yo. En eso, hermanos, hermano, me cierra tus ojos, hermanos. Cerré mis ojos, así, hermanos, y hubo una presencia, hermanos, así clarito, hermano, un fuego aquí. Una llama fuerte, pero fuerte. Abro mis ojos y no hay nada. Y yo le digo al hermano que está, yo ya me voy a mi casa, le digo, porque algo quiere entrar a mi cuerpo, si quiere posesionar no sé qué cosa. Mejor yo no quiero terminar como ellos, me tengo que ir a mi casa. Era como las 4 de la mañana, estaba regresando a casa y el hermano tenían que llevar a mi casa también porque eran muy lejitos. Me dice, el hermano es el Espíritu Santo, me dice. El que el Espíritu Santo te quiere llenar, Janet, tú tienes algo muy especial. ¿Qué será Espíritu Santo? No sabía, hermanos. ¿Qué será Espíritu Santo? Y miren lo que he hecho, hermanos. Al día siguiente me he ido a la iglesia católica y he ido a confesar mis pecados al sacerdote, diciendo, perdóname. Al sacerdote me decía, cuenta tus pecados, ¿qué has hecho? Me dice. He cometido un grave error. Ayer me he ido a una iglesia evangélica y el sacerdote me está escuchando, pues. Y le digo, he ido, he pecado, he pisado no sé dónde, en lugar de manicomio, gritaban. Yo me he asustado. El sacerdote me dice, has pecado, mujer, anda, ve, haz 10 Ave María, 5 Padre Nuestros, haz el credo, pídele perdón a Dios. ¿Dónde has ido? Así no, el sacerdote, pues, hermanos. Entonces yo me he ido adelante ahí los dedos llorando, ya perdóname, no más vuelvo a ese lugar. No, así pues, hermanos, ignorante que yo no sabía. Pero cada vez que iba al trabajo, el hermano siempre me esperaba y me decía, Janet, vamos. Y decía, no, yo no quiero ir porque dan miedo ustedes. Ustedes dan mucho miedo, no sé qué hacen en su iglesia, pero allá donde voy no pasa eso, le decía así. En ese, hermanos, tanto habrá pasado, hermanos, años. Yo estaba en ese tiempo en segundo año de secundaria. Estaba yo, hermanos, yo en mi casa, alguien escuchaba decir, Janet. Y yo pensaba que era alguien pues afuera. A veces mi hermano me hacía bromas. Yo tenía miedo, hermano, la oscuridad, el cuco, hermanos. Yo por eso odio a los gatos, hermanos. Es un animal bonito, pero ¿sabes por qué, hermanos? El gato no lo quiero porque yo he visto con mis propios ojos, hermanos, que levantan sus patos para arriba y conversan con el diablo, hermanos. Y he visto eso. Entonces el gato, para allá nomás, hasta ahora no lo veo el gato. Entonces me dice, Janet, me dice así, yo salgo y voy a la casa, salgo al patio y le digo a mi hermano, ¿tú por qué fastidias? Mencionas mi nombre, digo. Y mi hermano dice, yo te estoy llamando. Entonces no entendí, hermanos, de un principio que Dios estaba haciendo un llamado contra mi vida. Cuando yo tenía, hermanos, era 10 años, 11 años de edad, esa edad, hermanos. Algo de 11, 12 años, algo por ahí. Era muy chiquita, hermanos. Y en eso, mis amados hermanos, cuando eso pasa, el hermano de mi casa para arriba vivía y a mi mamá se la habían llevado a la iglesia. Mi mamá va y mi mamá llega todo media traumada, llega mi mamá, me dice, el vecino me ha llevado a su iglesia, hija, todos se han movido, me tiene que ser asustada. Es que cuando tú eres por primera vez, vas a una iglesia evangélica, te parece medio raro, ¿sí o no? Tú dices, ¿a dónde he entrado? ¿A qué manicomio he entrado? Gritan, ¿qué es esto? Lloran. Eso pasó conmigo, hermano, por primera vez. Pero el hermano, hermanos, que siempre como vivía de mi casa unas cuantas cuadritas nomás, me decía, Janet, vamos,
va a haber comida. Yo iba por comida, pues, hermanos. Me decía, va a haber comida, Janet, vamos, lleva tu ollita para que traigas. Y como en casa nosotros perecíamos a veces, hermanos, de los alimentos, éramos de recursos, economía, mis padres eran muy poco de economía, entonces voy a recibir mi comida y voy a volver a casa, decía. Y cuando entraba ahí a la iglesia, todos empezaban a danzar, yo parada en la puerta mirando, y el hermano dice, pasa, me dice. Yo entro, hermano, una vez más cierro mis ojos y de vuelta veo esa llama, hermanos, ardiendo delante de mí. Una llama pero fuerte, hermano, fuerte, fuerte. Abro y yo me salgo para afuera y digo, esto ya es por demasiado. ¿Qué estoy pasando conmigo? Creo que ya está fallando mi cerebro, ya no sé qué está pasando, digo. Vuelvo a mi casa, hermanos. Mis padres habían llegado a separarse. Mi papá se fue con otra mujer, mi mamá realmente se quedó en casa. Mi madre en ese tiempo, hermanos, mi mamá era una mujer de ama de casa, se preocupaba por sus hijos, que cuando íbamos al colegio, mi mamá siempre tenía listo nuestro almuerzo. Mi mamá era una persona, hermanos, que amaba a sus hijos, pero cuando se separó de mi papá, hermanos, hasta ahora yo oro por mi madre, hasta ahora oro, digo, Señor, sana su corazón. Desde el día que mi papá se fue de casa y mi mamá le abandonó, mi mamá cayó en el alcoholismo, empezó a estar con hombres y era duro, hermanos, ver a mi madre, se descuidó de nosotros. Mi mamá nos abandonó prácticamente, no se preocupaba por nosotros. Ya mi mamá andaba de cantina en cantina tomando y era duro, hermanos, al ver una madre que un día te estimaba, te cuidaba de pequeña y llega a esa situación, hermanos. Hasta ahora, mis amados hermanos, no puede, como se dice, superar ese caso, mi mamá. Pero siempre le llamo, yo sé que está tan herido, dolido, pero yo sé que el Señor va a seguir obrando. En eso, mis amados hermanos, me fui de casa cuando cumplí casi 13 años o 14 años, algo por esa edad, no me recuerdo muy bien, porque mi mamá se había metido mucho al alcoholismo y traía hombres a casa, y yo soy de las personas, hermanos, que no me gusta ver cosas, hermanos, feas. Yo decía, desde muy pequeña, yo decía, un hombre que algún día tal vez llegue a estar yo, que mire mi cuerpo, con ese hombre me quedo para toda la vida, decía yo. Entonces vi que mi mamá había caído tanto el alcoholismo, era la desesperación de mi hermano y de mi hermana, porque ya no había nada en casa que comer, teníamos que salir a las chacras a buscar leña. Y mamá ya empezaba a esconderse el arroz, el azúcar, porque ya mi mamá, cuando uno está amargado, hermanos, amargado de la vida, resentimiento en el corazón, ¿verdad? Que empiezas a odiar a los hijos, odias a los hijos. Y ahí mamá empezaba a decirme, tú no eres mi hija, tú eres la hija del vecino, el vecino es tu papá. Así me hablaba mi mamá. Entonces yo decía, ¿cómo ser del vecino? Decía yo. ¿Cómo voy a decir? Entonces tanto mi mamá se había agarrado tanto con mi persona porque me parecía a mi papá, yo me parecía igualito. Yo decía, pero tengo que parecer a mi papá, ni modo, aquí me voy a parecer. Entonces mi mamá me decía, tú no eres mi hija, lárgate de la casa, vete de la casa. Cuando tenía, hermanos, 13, 14 años, me fui de casa, mis amados hermanos, me fui a trabajar. En ese transcurso el hermano seguía predicándome la palabra de Dios, me decía aquel hermano, Janet, tus padres se han separado, pero yo te presento a un Dios que restaura. ¿Quieres que papá vuelva a casa? Entrégate a Dios, me decían así, entrégate a Dios y verá lo que el Señor va a hacer. Pero igualmente, hermanos, no obedecía, decía, no, tu Dios es mentiroso, yo voy a estar con mi Dios y punto. Me decía, no, Janet, una vez más visítanos, me decía así. Cuán importante un cristiano debe ser insistente, amén, de predicar la palabra de Dios. En eso, mis amados hermanos, cuando miré eso, una mañana fui a descansar en la casa de unos hermanos. Fui a descansar porque ya en casa mi mamá ya no me quería ver. Y una persona muy malcriada era, hermanos, yo te hablaba, hermano, disparate, Dios mío, era la primera, poner apodos, disparates de una hermana, persona muy grosera, hermanos. Encima era futbolista, me gustaba el partido. Uy, hermano, yo no me comportaba como una dama, me comportaba como un varón, hermanos. Yo te imitaba el paso de un varón, igualito te lo hacía, hermanos. Entonces yo no parecía una mujer, yo parecía un varón.
Y yo decía dentro de mí, ¿por qué Dios se ha equivocado conmigo? Yo habría hecho varón, no sé por qué Dios me ha hecho mujer, decía yo. Que Dios se ha equivocado, decía. Todo lo que hacía el hombre me gustaba, hermano. Me vestía como un hombre, con pantalones anchos, con unos camisetas anchos, con una gorra, cortito el cabello. Yo me parecía varón, hermanos. Si yo me cortara el cabello, hermano, me pongo una gorra, me parezco varón, hermanos. Y a su nombre, y a su nombre. En eso, mis amados hermanos, yo, hermanos, me quedé hospedado en la casa de un hermanos. Y ahí, hermanos, yo tengo un sueño, que corría por un campo verde y andaba con mi falda larguita y una blusa. Yo no entendía, yo no conocía la palabra, nada, me habían invitado, pero no sabía qué era eso, hermanos. Me levanto de ese sueño, yo así despierto, a medias rara, digo, ¿qué pues este sueño? Y me acerco a la hermana y le digo, yo me he soñado con una falda, tengo ganas de ponerme una falda. ¿Tienes una falda? La falda era color medio topo, era medio así, marroncito. Sí, Anete, tenemos, me dice. Yo me he ido con mi falda, con mi zapatilla, con mi polo bien ancho, mira, al trabajo. Y cuando estoy pasando, el hermano me dice, ahora ya, ¿qué te ha pasado? ¿Te han lavado el cerebro? Me dice. ¿Qué cosa pasa? Ayer decías que no, ahora estás con tu falda. Y le cuento, le digo, es que en la noche tuve un sueño, que estaba andando, corriendo por un campo verde. Yo corría con mi falda de aquí a allá y qué bonito andaba por aquí. Le digo así, eso es el Señor, te está haciendo el llamado, Janet, me dice. Hermanos, era inconversa, no sabía nada en la cosa de Dios. Desde ese tiempo, hermanos, empecé a usar faldas, yo. Pero a mí el Señor me ha enseñado a vestir, hermanos, en sueños, a mi persona. A mí nadie me ha obligado o me ha dicho, si tú no te pones faldas, no, a mí a través de sueños el Señor me ha enseñado cómo debo de vestirme, y a su nombre, En eso, mis amados hermanos, ya era mucho ya. Ni siquiera, hermanos, participaba en una iglesia, nada. A veces me quedaba durmiendo ahí en su casa porque era más cerca. Me quedaba y entonces escuchaba en sueños, hermanos, Janet, así fuerte, Janet. Yo en mi sueño decía, ¿quién me estará llamando? Me decía, Janet, así fuerte, hermanos. Me levantaba y senté y no quería dormir yo ya. Entonces el hermano me decía que no he escuchado un voz raro. Ahí me decía, es que Dios está llamándote, me decía. Me empezaba a hablar de la palabra de Dios, de Samuel. No entendía en ese tiempo, ¿quién será Samuel? Decía yo, ¿quién será? Pues yo no conozco. Es que le estaba llamando también aquellos tiempos, así a Samuel, Señor. Y tú cuando te llama, dile, Señor, aquí estoy, tienes que decirle, me dice. Yo más bien más asustada estaba, mis amados hermanos. Y cuando realmente, ahí sí me había ido a ir a la iglesia, hermanos, estaba parada en la puerta y todos estaban danzando, toditos, hermanos, danzaban todos. Yo miraba y decía, ¿cómo no quisiera también sentir lo que ellos sienten? ¿Cómo no quisiera? Ya estaba volviendo, hermana, también loca también yo ya. Y hermanos, y yo decía, ¿qué cosa hablarán? Me acercaba, hablaban lenguas angelicales. Y decía, esta hermana, ¿cómo mueve? Abría mis ojos y decía, esta hermana, ¿cómo mueve su boca? Decía yo. Y creo que se está haciendo, decía. Y la hermana que estaba al lado me decía, no, Janet, eso es el Espíritu Santo. Uy, hermanos, para que a mí me tocara el Espíritu Santo he sufrido duro, hermanos. Oración de madrugadas, 3 de la mañana, 2 de la mañana, llorar, decías, bautízame en fuego, perdóname, tal no te conocí, pero perdóname, yo quiero que tú me hagas bautizar, quiero que tú, Espíritu Santo, me hagas danzar así como tus hijos, mira cómo danza. Para mí, hermanos, para llegar a conocer, para que el Señor me toque, hermanos, yo he sufrido años, hermanos. Me recuerdo hasta ahora, eran 5 de la mañana, una anciana me levanta donde vivía, me dice, Janet, vamos a orar, me dice. Era 5 de la mañana, hermanos. Bajé a orar con la anciana, unas hermanas más. Y la anciana me dice, hay un fuego delante de ti, Janet, deja que ese fuego invada tu ser. Y de verdad, hermano, una vez más miré ese fuego. Hace una llama grande aquí, hermanos. Y la anciana me dice, deja que ese fuego entre, me dice. No tengas miedo. Yo tenía miedo, pero hermanos, que ese fuego que entre, ¿qué va a hacer? Me va a quemar, no sé, pues ese rato. Dice, deja, Janet, que entre, hermanos. Ese fuego ardía aquí, hermanos, aquí delante de mí. Y siento, hermano, entra por todo mi ser.
Cómo quemaba, hermanos, cómo quemaba y quemaba. El anciano decía, ahí el Señor te va a bautizar en lenguas. Hermanos, empezaba a tararear, no entendía lo que estaba hablando yo. Empezaba a tararear, decía, ¿qué es esto? Y la anciana me decía, ahí el Espíritu Santo te está bautizando en fuego. Ahí el Espíritu Santo te está bautizando en fuego. Hermanos, sentía que toda la casa se movía, hermanos. Alaba el Todopoderoso. Hermanos, sentía que toda la casa se daba vueltas y vueltas y vueltas y mi cabeza estaba mareado. Me puse de pie, me iba por aquí, me iba por allá, por ese borracho y qué cosa me ha pasado. El anciano me dijo, el Señor te ha bautizado en fuego. Y yo en ese rato me acerco a tal hermano, le digo, sí, me ha bautizado. Aquel hermano me dice, para que esas lenguas madure, tú tienes que orar bastante, me decía así. Tienes que orar, Janet. Yo no entendía, hermano, que el bautismo del Espíritu Santo, de fuego, hermanos. En eso, hermanos, cuando estaba ahí en la iglesia, ya me había entregado al Señor, hermanos. Yo quise, hermano, tan enamorada del Espíritu Santo. Me levantaba 2, 3 de la mañana, hermano, y era maravilloso. Maravilloso, mis amados hermanos, conocer ese campo, iglesia. Hasta que un día, hermano, estaba en la iglesia y mis ojos espirituales se abren. Así, hermano, ¡fum! Y veo un demonio así y grito, ¡wow! Me desmayé, hermanos, porque nunca en mi vida había visto un demonio así, hermanos. Y la hermana, levántate. Y le es que no, ya no quiero cerrar mis ojos ya. Alguien, un feo hombre se ha presentado aquí feo ese hombre, le digo, todo negro es ese hombre, le digo. Y la anciana me dice, es que el Señor ha abierto tus ojos espirituales, son demonios, hija, me dice. Tal vez ahora no estás entendiendo. La próxima, cuando ves, te para firme. Y yo sé que vas a ver, tal vez un demonio, vas a ver muchos demonios. Y no tengas miedo. Tú tienes la palabra, con la palabra tienes que dar, me dice así la anciana. En eso, mis amados hermanos, de verdad que estaban danzando. Todos, yo tenía miedo porque ya al ver eso, hermano, ¿qué puedo hacer eso? Todos mirarán cómo serán fuertes, decía yo, pues. En eso me decía la anciana, no tengas miedo. La próxima vez, hermano, mis ojos se abren así clarito, hermano. Alrededor, hermanos, miraba demonios de chiquito, grande, grandazo, demonios, hermanos. Ahí me paré, hermanos, empecé a ver. Y hoy en el campo espiritual tengo una correr, hermanos, así. Así empezaba a hacer. En el nombre de Jesús, suelta ahora en el nombre de Jesús, hermano. Así me daba vueltas y vueltas. Y la anciana miraba, hermano, que daba vueltas y vueltas y vueltas. Y decía, está peleando en el campo espiritual. Está peleando en el campo espiritual. Y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. De esa manera, hermanos, el Señor cada día obraba en mi vida. Y tenía sueños, hermanos, que no entendía en ese tiempo. Predicaba multitudes, cantaba, adoraba en ese tiempo, hermanos. Sí, cuando yo estaba en el mundo, me gustaba imitar de la cantante, de ese cantante que está muerta, hermanos. Algunos la habrán conocido, Muñequita Sally. Me gustaba imitar su voz porque su voz era bien finito. Entonces yo decía, voy a ser cantante, decía yo. Yo quería ser de todo, hermanos. Monja, cantante, deportista, de todo, hermano, quería ser yo, de todo. Por eso que ahora para el Señor hago de todo, hermanos, y a su nombre. Yo no me quedo con una cosa, aunque no sé tocar el teclado, lo adoro a mi Señor. Si quiero cantar, agarro pandereta, la alabo al Señor. Es que yo hago, hermanos, porque me apasiona. A mí nada me limita, hermanos. Llega acá, estoy coja, estoy manca, tengo todo, tengo voz. ¿Cómo no lo puedo adorar al Señor? ¿Quién vive? Y a su nombre. Prácticamente yo quería ser de todo quería ser monja también, hermanos. Me quería entrar y decía, voy a ser monja, voy a ir ahí para hacer tantas cosas, como paraba en la iglesia católica y me metían cosas aquí en el cerebro, hermanos. Y ya cuando estaba ahí, ya agarraba mi escoba y cantaba las músicas mundanas de ahí, de los folclóricos ahí en el mundo. Decía, yo soy igualita. Y cuando murió me dije, ¿cómo he llorado, hermanos? Casi yo quise venir aquí a Lima y enterrarme junto con ella. Y a su nombre. Es que sus canciones, hermanos, me lo aprendía todo, pues, mis amados hermanos. Y decía, igualito que quiero cantar, así finito mi voz, así tiene que ser, decía yo. Pero mis amados hermanos, cuando estaba en el Evangelio, le daba todo, iglesia de Cristo. De esa manera el Señor empezó a obrar en mi vida. En eso, mis amados hermanos,
Cuando ya estaba participando en la iglesia, me dicen: Janet, vas a bautizarte, me dice. Y yo: ¿qué será bautismo? Dice que me bautizar de fuego. ¿Cómo es esto? Te vas a bautizar en agua. Y no entendía también, hermano. Nuevecita. Me dice: tienes que prepararte en el bautismo, tienes que ver experiencia, me decía así. Hasta ahorita, hermano, yo no me olvido de las experiencias que he tenido con el Señor, hermanos. En el bautismo estábamos todos ahí en la fila, todos lloraban, éramos puros jóvenes, lloraban duro. Tanto que lloraban, también yo me ponía a llorar ya por nervios, creo que, hermanos. Me ponía a llorar también. Entonces me llegaba mi turno para el bautismo, al lado todo frío, hermano. Yo soy bien friolenta, el agua ahí en Huaraz hace frío. Estoy entrando, el agua se puso a hacer calientito. Y ahí que estaban los hermanos bautizando, me dice: concéntrate. Hermanos, me sumergieron así. Dentro del agua yo vi trompetas doradas alrededor, ángeles, hermanos, que tocaban al Señor. Trompetas doradas, mis amados. Y cuando me levantan de haberme sumergido para arriba, hermanos, yo vi eso, sí, mi video he visto. Danzaba, hermanos, en el agua, hablando en lenguas. Ya el río casi me lleva, ya creo que, hermanos. Agarrándome los hermanos ahí: para acá ven, para acá ven. Yo danzaba como, hermanos, salía del agua así temblando. Y ese instante ahí los hermanos: vamos a la iglesia, hermanos. En la iglesia, un mover del Espíritu Santo, hermanos. Ahí pude ver, hermanos, cómo los cielos se abren, iglesia. Que cuando su pueblo le alaba, hermanos, cuando tú le alabas, yo no estoy hablando de una danza de emoción, hermanos. Cuando tú le alabas y danzas en espíritu y en verdad, hermanos, hay un cambio dentro de ti, iglesia. Yo pude ver, hermanos, los cielos como se veía así, ángeles, cómo danzaban alrededor de nosotros, hermanos, cómo danzaban los ángeles ahí. Y a su nombre. En ese instante, hermanos, a esa noche, hermanos, el diablo se me presentó así, cuando tenía, creo que venía solo 16 años o 15 años seguro ya. Así clarito ahí adelante mío, estaba orando de madrugada, se presentó y me paré yo así físicamente. Y así me dijo: te voy a destruir. Yo tenía mi correa ahí: fuera de aquí en el nombre de Jesús. Ahora te ruego que salgas en el nombre. Así, hermanos, no tenía miedo ya. Pero, hermanos, en sueños, cuando era de 15, 14 años, tenía sueños, hermanos, que predicaba multitudes. El Señor usaba mi boca en profecía bastante, hermanos. Yo me levantaba y decía: ¿por qué? Pues aquí recién, ¿qué? Este será mentira, es por demás, decía yo. Iba, dice, de lugar en lugar, hermanos, de tantos lugares, cantaba, adoraba a Dios. Y no, en ese tiempo, hermanos, no entendía. Ahora sí puedo entender los planes de Dios, iglesia. Ahora sí puedo entender los propósitos y los planes que el Señor tiene. ¿Y cuántos de ustedes también tienen ese plan, ese propósito? De corte del Señor te ha llamado. De corte del Señor te ha hecho ver muchas cosas. A veces te has soñado otras grandes cosas. Lo va a cumplir el Señor si tú le buscas. Si tú le buscas de corazón, el Señor va a cumplir ese llamado. Y a su nombre. Muchas veces Dios te anticipa lo que Él va a hacer en el futuro. Pero ¿qué haces tú por alcanzar esa promesa? El Señor no te va a dar a los flojos, no. El Señor no va a dar al perezoso. El Señor le da a aquellos que insisten, al que busca. A eso el Señor le da. El Señor muchas veces te revela lo que el Señor va a hacer, pero si estás durmiendo, no oras, no haces nada, ¿cómo Dios va a alcanzar esa promesa, iglesia? Tú tienes que esforzarte en buscarle más. No es fácil, mi amado hermano. Y a su nombre. Cuando yo me he llegado a someter ya bastante, hermanos, ya estaba en el 4º año de secundaria, o llegar para 5º año de secundaria, hermanos, tan apasionada del Señor. Y como nunca había escuchado en profecía, y como yo nunca había escuchado, hermano, que era profecía o que te va a hablar alguien, una hermana, no sabía. Y por primera vez el Señor habla a través de una hermana, de un vaso a mi vida. Toditita mi vida me saca, hermano, todo. Y era tan ingenuo, hermanos, me voy al colegio y delante de mi colegio digo: hay un Dios que habla, esto, y mis compañeros me miraban asustados. ¿Qué trae neta hablando? No, Dios ha dicho que va a venir así, va a venir terremoto, así es que prepárense, así ha dicho Dios. Y mis compañeros, pues, ¿qué van a entender gente inconversa? Pero así yo predicaba la palabra de Dios en el colegio. Agarraba la Biblia, hermanos, no dejaba de leer, de escudriñar la palabra.
Ya no salía en el recreo, hermanos, estaba parando leyendo. Me iba a la casa también saliendo del colegio leyendo la Biblia. Casi hasta me chocaba con los postes que había, tenía que inclinarme así. Y así, hermanos, tan enamorada y apasionada de las cosas del Señor, cuando tenía 15 y 16 años, iglesia. Y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. En eso, mis amados hermanos, a esa edad, algo de 16, 17 años, Dios empieza a usar mi vida en el campo de la profecía. Pero tenía unos líderes muy estrictos. Tenía que levantarme 3 de la mañana a orar, 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Y a las 7 de la noche había servicio. Tenía unos líderes muy estrictos, hermanos. Era que prácticamente al día orábamos 3 veces, mis amados hermanos. Porque yo tengo una enseñanza, hermanos. Si somos profetas o profetizas, un profetisa debe estar su vida en oración. Porque si no, ¿qué puede heredar al pueblo? Yo tengo enseñanza de esa área, mis amados hermanos. Si eres profeta o profetiza, tú no estás orando, mejor mantenga tu boca callado. Cierra tu boca si no estás en una vida de oración. A mí me han enseñado de esa manera, hermanos. 3 veces al día, hermano, tenemos que orar antes de tomar el desayuno, antes de almorzar y antes de cenar. Si no tomamos desayuno, si no hemos orado, no tomamos desayuno, hermanos. Y si nosotros, hermanos, si no orábamos antes de almorzar, hermanos, no nos daban de comida. Yo tenía una enseñanza muy dura, mis amados hermanos. Pero gracias a eso me ha enseñado, hasta ahora lo aplico en mi vida, mis amados hermanos. Y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. En eso, mis amados hermanos, era maravilloso, todo era bonito. Es hermoso buscar a Dios. He conocido tantas cosas de parte de Dios, mis amados hermanos. Tal vez es corto que les estoy contando. Pero cuando llegué a los 20 años, hermanos, me aparté de Dios terriblemente. Hice pecados detestables delante de la presencia de Dios, iglesia. Me aparté del Señor, me alejé de la iglesia. No quise saber nada. Se me vino, hermanos, un momento muy feo en mi vida. Yo decía, yo ya no quiero volver a la iglesia evangélica, yo no quiero saber nada, todos son mentirosos. No, yo no quiero saber nada. Me alquilé, hermanos, un cuarto donde yo vivía, un departamento muy pequeño. En ese cuarto me chancaba la cabeza duro contra la pared. Por eso es que hay días que me perece, hermanos, de grabarme textos bíblicos en la cabeza, porque antes, hermano, Dios mío, tenía una mentalidad que me grababa rápido los textos bíblicos, hermano. Pero tanto chancaba en mi cabeza, me había apartado de Dios, hermanos. Estaba a punto de tomarme veneno ahí en ese cuarto. Yo decía que yo no quiero saber nada. Decepcionada de todo, decía, tantos años he estado en el evangelio, mira, y no he hecho nada, decía yo. No he hecho nada, he perdido mi tiempo. Prácticamente de lo que tuve de 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, como 7 años. Yo decía, nada he hecho. He perdido mi tiempo, decía yo. He querido estudiar algo profesional, no lo he estudiado por dedicarme a buscar a Dios. Sí estaba estudiando algo técnico, pero por falta de economía, por falta de dinero, no lo terminé, faltando 3 meses aquella carrera. Yo decía, nada tengo, no tengo una cama, no tengo nada, decía yo. ¿Para qué ya prácticamente he perdido mi tiempo?, decía. Pero en ese cuarto había una voz que me decía, no hagas eso, no hagas eso, porque yo tengo cosas grandes contigo, me decía. Y justo toca la puerta donde yo trabajaba picando pollo. Me dice, Janet, ven. Y me encontró llorando. Esa persona inconversa, aquella mujer era inconversa. Me dice, ¿qué te está pasando? A una inconversa le conté todo lo que me había sucedido y todo lo que me había pasado. Yo le decía, no, tal vez te voy a contar y no vas a entender. No tengo papá ni mamá para contar. Estoy así, según yo, buscando de Dios, pero mira lo que me ha pasado, decía. Y aquella mujer, a pesar que era inconversa, me decía, Janet, la vida continúa. Recién eres joven, de 20 años, la vida continúa, Janet.
¿Por qué te estresas? ¿Por qué te abrumas? Si la vida continúa, ¿acaso la vida va a terminar? ¿Acaso el mundo se ha terminado para ti? ¿Qué importa que alrededor te hayan decepcionado? Pero la vida continúa, Janet. Vamos. Yo le decía, no. He hecho cosas feas, detestables, que para mí no hay perdón, decía. Pero ¿quién dice que no tienes perdón? Si yo siendo católica, yo sé también la palabra que hay un Dios que perdona. Y tú conociendo la palabra, tú dices que no hay perdón. Me sacó, me llevó al trabajo y decía, tú no debes de estar sola, hermanos. Me había entrado una ansiedad. Te comí, hermanos, 3 paquetes de ole en 1 hora. Comía el ole, el chocolate. Una ansiedad, hermanos, que en 1 hora te acababa. Solo paquetes y paquetes de chocolates, hermanos. Y hermanos, nada de que me daba vómito, nada, hermanos. Una ansiedad terrible, terrible, terrible. Y como la señora ahí sabía que tenía eso, ya no me dejaba sola. Una persona muy leal, una persona inconversa que conocí en el camino. Me decía, tú no puedes estar sola, vas a estar aquí en la tienda sentada. Y agarraba la tele y no quería irme a casa porque sabía que iba a ir a casa, iba a dormir, iba a tener sueños, hermanos, que el Señor me hablaba, hermanos. A pesar que estaba apartada de Dios, a pesar que estaba alejada de Dios, a pesar que había hecho todo, hermanos, apenas cerraba mis ojos y, hermanos, hasta me despertaba hablando en lenguas. Apenas que estaba cerrada mis ojos para descansar, soñaba, hermanos, que estaba predicando a multitudes. Decía, este es por demás, ya decía yo. Y no quería dormir. Paraba yo, hermanos, viendo telenovelas, viendo a mis amados hermanos todos los dibujos de animes, de todas las sagas, hermanos. Miraba de Naruto, de Pokémon, de Pikachu, de Dragon Ball Z, de todo, hermanos. Yo conocía todos los animes, los Barbies, todo, hermanos. Todo, no quería dormir yo. En eso, mis amados hermanos, a los 20 años, en ese transcurso, estaba yendo, no sé a dónde estaba yendo, hermanos, pero estaba media despistada, toda mi mente volado. Juan estaba en una cantina, saliendo de la cantina con cerveza, agarrado. Hola, hermano, así. Hermana, ¿dónde estás yendo? Yo no te voy a vivir abajo. ¿Dónde te has ido a vivir? Me dice. Yo he ido a vivir por 3 de diciembre, le digo. Sube a mi moto, yo te llevo. Y en su moto, hermano, como borracho todo, prende alabanza de un ministerio que mi esposa en ese tiempo no era muy seguidor de ese ministerio. Estaba total borracho. Él prende su alabanza, él ahí. Y yo me subo a la moto y le digo ahí bajo. Imagínate, hermano, ¿tú cómo te puedes subir en una moto de un borracho? Ni loco, pues, hermanos. Yo estaba totalmente loca, pues, hermano. De un borracho para subirme, no, pues. Es donde ahí Juan Carlos me lleva y dice, hermana, baja. ¿Dónde vives? Aquí yo vivo. Baja con su cerveza ahí en la mano, todo borracho, todo totalmente. Hermana, yo voy a casarme contigo. Así me dice. Yo voy a casar contigo, hermana, porque yo me he soñado ya. Y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. En hermanos, caí en fornicación con él. Caí en fornicación. Y peor, hermanos, culpabilidad en mi corazón. Así feo ya, culpabilidad en mi corazón. Terriblemente ya. Caí en fornicación, me fui a vivir con él. Pero gracias a Dios, hermanos, una persona que era muy respetuosa. Me llevan sus padres, conocí a sus padres. Siempre le decía, sí soy cristiana, pero me he apartado, le decía. Porque imagínate una cristiana que diría, sí soy cristiana, yéndome a fiestas mundanas. Pues imagínate, hermanos. Yo no estoy apartada hace ya tiempo. Ya participaba en las fiestas patronales. Pero dentro aquí, hermanos, aquí la palabra, hermanos, aquí adentro me flotaba la palabra, aquí mi corazón. Me decía, ¿qué haces aquí, Janet? ¿Qué haces? En ese, hermano, cuando estaba en el trabajo, una mujer se me acerca y me dice, Janet, te traigo una palabra de parte de Dios, me dice. El Señor me dice que salgas de tu parentela, de aquí, donde tú naciste. Salgas de aquí y te vayas a otro lugar. Es donde ahí tú vas a crecer. Pero aquella hermana nunca me especificó dónde tengo que irme. A Lima, a Trujillo, nunca me especificó. Solo me dijo, sal de aquí, Janet. El Señor me dice que salgas de aquí porque el Señor donde vas, Él te va a hacer crecer, me decía así. Y una noche Juan Carlos había caído, era un hombre muy borracho y muy pleitista, un hombre bien prepotente, terrible era Juan Carlos, ay Dios mío, terrible. Él
bien pleitista en el camino, hermanos. Y le digo a Juan, le digo, yo me voy para Lima, porque mi papá está viviendo allá, le digo, me voy para allá, porque tenía mucho percance con Juan, demasiado peleábamos, discutíamos, no nos llevábamos bien. Encima él me engañaba y yo no era celosa, ay, con quien sea también que me engañe, pero yo tranquila, mi vida lo vivo bien. Y dice, bueno, engáñame también, no importa tu problema, al final tú ensucias tu cuerpo, yo no. Le decía así. En eso, hermanos, era una tarde, un día lunes, y Juan Carlos me dice, sí, vámonos para allá, yo conozco a unos hermanos, me dice. Vámonos a su casa a vivir, me dice así. Yo también quiero cambiar y no quiero tomar, me dice. Nos vinimos, hermanos, en un tráiler con una moto cadena. En ese tráiler, hermanos, arriba en la moto, ahí adentro de la moto nos vine. Y yo me vine llorando y decía, Señor, de partir de ahora de aquí, Señor, quiero ir a otro lugar y empezar una nueva historia. Pero si algún día de volver a tu casa de oración, Señor, hay de mantenerme, ser fuerte. Ayúdame, Señor, ser fuerte. Y cuando llego, hermanos, a la ciudad de Lima, aquí, en el 2016, llego aquí a la ciudad de Lima, aquí en Caraballo, kilómetro 22 por esa área. Fui a vivir la casa de unos hermanos que mi esposa hace muchos años vivía en su casa de aquellos hermanos. Y llegué a vivir ahí, hermanos, un buen tiempo. Ellos congregaban en una iglesia. Y me decía, vamos, y en una iglesia bien fría, hermana, nada se movía, todo era seco, parado. Dios mío, yo no nací, me gusta una iglesia de fuego, hermanos, que se active, se llenen y dancen con libertad. Y lloraba, decía, no, ahí no quiero estar. Ya gracias a Dios, mi esposo trabajando, éramos convivientes en ese tiempo todavía. Entonces Juan había conseguido un poco de dinero y vamos a alquilar un cuartito. Nos fuimos a alquilar un cuarto, de vuelta Juan decae a la tomadera. Se fue a tomar, hermanos. Es donde Juan Carlos estaba en el baño, se puso loco. Yo miré sus ojos que se volteaban, estaba como loco. Y como yo entendía que lo que estaba pasando, le hacía caso. Yo decía, tranquilízate nomás, Juan. Le digo, tranquilízate, no puedo, yo veo a alguien ahí. Ahí está alguien parado ahí. Me decía, pero yo sabía quién estaba viendo, pero yo no le hacía caso. Hasta que mi esposo se chanca la cabeza, hermanos, con lo que hay en la ducha, eso que se abre. Con eso se chanca, ¡fum! Se chanca fuerte. Y yo sí me había asustado ya. Se empezó a golpear con la pared. Dios dice, son demonios que tienen atrapado a Juan. Y yo quería, hermanos, pero ante la culpabilidad me decía, ¿cómo vas a poder reprender si estás en pecado? Me decía así. Así es la culpabilidad. El diablo es acusador, hermanos. En eso, hermanos, no importado, hermanos, he empezado a orar por él. Suelta en el nombre de Jesús ahí, ahora, muerte. Todo espíritu inmundo que quiere orar ahora, te suelta. Y empezaba a orar, hermanos. Y mi esposo reacciona, Juan Carlos reacciona ese instante, le llevo a la cama, no pudo caminar por 3 días él. En esos días el Señor me habla y me dice, Janet, ve a ayunar por Juan. Y le dije, ¿qué voy a ayunar? ¿Que ayune él? ¿Acaso yo he tomado? Él ha tomado. ¿Quién le dice que se va a tomar? Ay, yo no voy a ayunar, y decía yo. Era una persona muy terca, yo no voy a ayunar por él. Toma todo y usted me manda a ayunar a mí. No, eso está mal, Señor, decía. Así decía yo, eso está mal, Señor. ¿Cómo vas a mandarme a ayunar a mí si yo no he hecho nada? A él mándele a ayunar. Él ha tomado, se ha chancado porque él ha querido. Así yo, hermanos, era. Yo cuando me entro a orar, hermanos, ¿cómo converso con mi papá yo? Converso de amigo a amigo. Entonces yo me dice, anda, ve, ayuna por él 3 días. Fui allá a la iglesia, me entré a ayunar 3 días, hermanos, por él. Porque Juan no podía caminar, caminaba como abuelito así. Me estoy muriendo. Le muérete, pues le decía yo. ¿Para qué tomas? En eso el Señor, cuando fui a ayunar 3 días, el Señor me enseñó, hermanos, a batallar duro para que se le quite esas ganas, hermanos, de tomar el alcoholismo. Un principado fuerte, hermanos, cuando un hombre está atado en el alcoholismo, hay un principado fuerte que se llama Maximón, el alcoholismo. El principado se llama Maximón, un principado muy fuerte, hermanos. Empecé a ayunar, hermanos, ahí a orar, romper ligaduras en el nombre de Jesús. Suelta, Juan, ahora, en el nombre, así, hermano, empecé a orar. Terminé los 3 días, volví ahí al departamento, ya Juan estaba tranquilo, normal. Le he ido a ayunar, le digo así, ¿dónde ahí, hermanos? Una vez más, vuelvo al Señor, me reconcilio. Y le digo, Señor, voy a volver una vez más a tu casa, pero sé que va a haber tantas cosas en las iglesias. Solamente ayúdame a ser fuerte y valiente, Señor. Ayúdame
Ayúdame, Señor, a lo que ha de venir, manténme fuerte. En el 2017, si no me equivoco, aquí estábamos, a ver, 17 será, ¿qué fecha será? En el 2016 de septiembre, del 17 de septiembre, me llegué a casar por la iglesia evangélica, mis amados hermanos, así tanto como la municipalidad y por la iglesia, me llegué a casar. Por la gracia y por la misericordia del Señor. En ese, hermanos, en ese instante, era una vigilia, estaba danzando yo, hermanos, con todo ahí traje de novia, y estaba danzando. El Señor me habla y me dice, así, hermanos, audiblemente: entrarás 3 días de ayuno. Amén, digo, Señor. Y le digo: Juan Carlos, lo siento, pero voy a entrar en ayuno. Tú solo nomás te irás a pasear por ahí, pero yo voy a entrar en ayuno. Hasta ahora él se recuerda eso. Terminó la vigilia, creo que el día lunes estaba entrando a ayunar, lunes, martes y ayunar. Es donde él, una vez más, empezó a restaurar el ministerio que Dios me había dado, iglesia. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. De esa manera, hermanos, empecé a buscar en ayuno, en oración. Uy, hermanos, era bonito, hermoso. Pero siempre al que vas a encontrar muchas barreras, mis amados hermanos. Y si estoy de pie, hermanos, es por pura gracia y por pura misericordia, iglesia. Porque en el camino, hermanos, te encuentra, Dios mío, terribles cosas. He pasado muchas cosas en el camino. Por un momento hasta he querido, hermano, dejar de predicar. He querido dejar de hacer tantas cosas. Pero ¿sabes cuál me he mantenido? Dios decía en casa, me arrodillaba y decía: Señor, tantas cosas he vivido desde pequeña, tantas cosas he conocido el evangelio de corta edad, y he pasado tantas cosas, y esto no me puede derrumbar, no, yo voy a poner más fuerte, voy a buscarte más. A mí el Señor me ha sanado del asma, mis amados hermanos. Ya tengo 30 años, a mí el doctor me dijo que cuando cumpliera mis 18 años iba a andar con mi inhalador. Porque cuando era muy pequeña, hermano, sufría mucho del asma, tenía agua en los pulmones. A mí me llegaron a sacar agua de los pulmones cuando era muy pequeña, cuando tenía algo de 6, 7 años. Y mucho me enfermaba, hermano, demasiado, me enfermaba, hasta que un día mi mamá me dice: ya, hija, mucho te enfermas, cómete todo el helado, que hija, cómete ya, muérate ya. Yo me he comido el helado, hermano, todo, en la cama tirada estaba ya, muriéndome estaba. Pero así, hermanos, cuando Dios tiene un plan con tu vida, hasta la muerte no te va a llevar, hermanos. Va a huir la muerte de ti. Aunque se va a presentar muchas cosas en el camino, no vas a morir. El Señor te va a dar la vida hasta que cumple el propósito. Aunque el diablo te va a querer matar desde el vientre de tu madre, no va a poder, iglesia. Porque fuimos llamados con un propósito, y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. Cuando llegué a cumplir mis 18 años, hermanos, caí en cama gravemente. Y el doctor a mí me prohibió tomar cosas heladas, la gaseosa, el marciano, todo heladas, hermano. Tenía que tomar puro calientito nomás. Entonces el doctor me dice: todos los días vas a tomar esta pastilla, todos los días. Y cuando ya, si no puedes correr, entonces vas a tener que comprar tu inhalador con eso, porque tú sufres de asma, me dijo así. Y como no tenía mucha plata, hermano, para comprar ese inhalador, y bueno, ¿qué voy a hacer, Señor? Y estábamos en la iglesia, caí enferma. Yo vi en mis pulmones, hermano, manchas negras, vi en mis pulmones. Y la anciana que estaba ahí empezó a orar por mí. Yo sentí, hermano, que esas manchas negras salían, hermano, de mis pulmones. Salían de mi pulmón, me levanté. Y el Señor me había sanado. Hasta el día de hoy acá, hermanos, no uso inhalador. Uno cuando tiene asma, tú no puedes cantar. Cuando tú tienes asma, mis amados hermanos, tú no puedes correr. No puedes caminar ni rápido, hermano, tienes que andar lentecito nomás. Cuando tú tienes asma, mis amados hermanos, algo viene un impulso, ahí te atoras, no puedes, hermano. Y a su nombre, el Señor me ha sanado también de eso, hermano, para la gloria y la honra del todo. Pues dale fuerte palmas al Señor. Creo que la hermana Esther sabe un poco, porque un día mi papá le estaba contando: mi hija sufría de esto, ahora mi hija cómo está, sana, mira mi hija esto tenía esto, pero mi hija era, ahí pues mi hermano dice, mi hermana es apasionada por la cosa de Dios. Si antes que no era cristiana,
paraba en la iglesia ya, en la católica, paraba todos los días, ya hasta ahora quería ser ya sacerdote, qué cosa hay que hacer Janet. Ahora que conoce al Dios de verdad, cómo no le adora, cómo no le busca, mi hermana, cómo mira, le entrega su corazón. Es un corto testimonio de mi vida, mis amados hermanos. Hay mucho más en el proceso que he pasado, iglesia. Y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. El proceso, hermanos, que uno vive no es fácil, iglesia. El cristiano, para que se mantenga firme, la base es la oración. La oración es donde te va a poner ser fuerte, hermanos. La oración te va a poner, hermanos. Uy, hermano, cuando tú oras, sales con fortaleza de parte de Dios, iglesia. Pero si tú no oras, eres cristiano que no te gusta orar, siempre vas a tambalear en muchas áreas. Pero cualquier cosa de venir al camino, tú oras, te vas a poner fuerte, mis amados hermanos. Por eso el Señor un día me dijo: hija, la base de tu crecimiento es la oración. Si yo dejo de orar, así le digo a los jóvenes, si yo dejo de orar, dejo de hacer las cosas de mi padre, me vuelvo una mujer malvada, una mujer odiosa. Pues yo tengo que mantenerme en oración, mis amados hermanos. Y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. Porque el diablo, hermanos, conoce que lo que tú luchas, has luchado en el pasado. Conoce, mis amados hermanos. Aquel diablo te bombardea en la mente aquí, pero tú tienes que vencer en el nombre de Jesús. Que cuando a mí cosas me pasan, hermanos, el diablo me decía: ¿ves? ¿Para qué pues haces eso? Hubiese estado ahorita en el liga deportiva y hubieses ganado dinero. ¿Ya ves? ¿Vas a predicar? Imagínate, no te dan nada. Ya ves, Janet, te esfuerzas por gusto. Pero si hubieses estado en el partido, tenido tu mensualmente a tu 15,000 o tu 20,000 y hubieses estado, ve. Ya ves, mira, ve, el diablo aquí cómo te manda a dar. Y lucho ahí fuera de aquí en el nombre de Jesús. Quien me da la vida es mi Padre Celestial. Quien me da todo es mi Padre Celestial. Anda fuera, Satanás, salga de aquí en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesucristo. Dale fuerte palmas al Señor, iglesia. Alábale al que vive y al que reina. Yo no sé, mis amados hermanos, con qué estás batallando, pero déjame decirte, iglesia, que Dios va a cumplir el propósito en tu vida. No importa que lo que estés pasando, pero tienes que levantarte en el nombre de Jesús. En el camino vas a encontrar, hermanos, muchas barreras, circunstancias, muy pruebas, mis amados hermanos. Pero sé valiente. La palabra nos dice que tenemos que esforzarnos. En medio de su problema, esfuérzate en buscar más la presencia de Dios, iglesia. En medio de ese problema, acércate más a la presencia de Dios. No es en vano, iglesia. No es en vano el tiempo que estás dando ahora. Porque vas a ver de esto. Más adelante vas a ver tu recompensa, iglesia. No lo verás instantáneamente, pero más adelante lo vas a ver, mis amados hermanos. Yo también no le entendí, iglesia. Yo decía, tanto tiempo he perdido, pero ahora sí entiendo, hermano. No ha sido en vano de conocer tantas cosas de corta edad. No ha sido en vano hasta ahora que le he entregado al Señor al 100%, que le busco a Él, mis amados hermanos. Él es mi proveedor. Él me da todo, iglesia. Cualquier cosa, tal vez quiero comer y digo, Señor, quisiera comer esto. Pero alguien toca la puerta y dice, Janet, toma. Wow, yo justo quise comer esto. Qué bueno eres, Señor. Gracias por traerme lo que yo quise comer. Él es tu proveedor si tú eres fiel al Señor, iglesia. Él es el que te va a abrir puertas. Él es el que abre puertas. Él conoce lo que tú le pides, Él te lo da. Pero tienes que acercarte a Él con un corazón sincero. Pero para que puedas recibir la bendición de Dios, vas a tener que pasar procesos duros. Es donde ahí el Señor va a ver tu fidelidad, mis amados hermanos. Si realmente le amas a Él o no lo amas a Él, iglesia. Y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. Alábale al que vive y al que reina por siempre y para siempre. Por la gracia de Dios, pues ahora me encuentro aquí en el monte de Dios. ¿Qué es imaginarnos, hermanos? Ni yo, hermanos. Agradezco aquí al pastor José David Chávez. Así como es mi pastor, es también mi padre espiritual. Un día el Señor habló una profecía que iba a ser mi padre espiritual para mi persona. Y yo siento un respaldo fuerte, mis amados hermanos, a través del pastor José David. Cada lugar que yo voy, este hombre, hermanos, ora. Y el Señor le va a levantar grandemente al pastor. Le va a levantar grandemente, hermanos. Porque, hermanos, este año, en el mes de enero, estaba a punto, hermanos, de destruir muchas cosas en mi vida. Como dice, hermano, llegas a un límite que ya
como si ya se cansara de todo. Decía, bueno, creo que hasta aquí. Pero en ese camino el Señor no se olvida de sus hijos. Y iba a descartar de todo, y hermanos, así ya. Ya estaba a punto, hermano, de hacer cosas que tal vez un día me iba a lamentar yo, mis amados hermanos. Pero Dios es tan bueno que el Señor conoce tu corazón y conoce mi corazón. Al pastor nunca le había ni en sueños, hermano. Un evento, él nos había invitado y ahí le conocí al pastor. En otro evento le conocí cuando estaba ahí de aniversario, la iglesia Luz y Salvación de las Naciones. Ahí le conocí al pastor cuando Emanuel estaba entregando, creo que estaba dedicando, creo que estaba Emanuel, su pequeño. Por primera vez llegué a conocer la iglesia Luz y Salvación. Y ahí Dios me habló, hermanos. Hasta ahorita he sabido reservar, ya como son meses que estoy aquí, ya a veces lo voy a soltar con libertad. Cuando entré tan solamente a la puerta de esa iglesia, hermanos, el Señor me habló y me dijo: tú serás un apoyo grande para mi siervo José David Chávez. Yo no entendí, hermano, yo estoy loca, yo qué está haciendo eso. Yo decía, no quiero saber nada, y tú sí me mandas a otro lado. No, yo no. ¿Qué es? Yo estoy cansada ya, Señor, yo estoy cansada de aquí a allá. No, quiero estar en casa tranquilita, sin matar ni una mosca, tranquila. Cuando entré a esa puerta, hermano, y él me habló clarito y me dijo: tú serás un apoyo para mi siervo José David Chávez. Él no me dijo, vas a venir aquí, no, me dijo así: tú vas a ser un apoyo para él. Y el Señor me hizo ver la condición de tu siervo, cómo estaba, hermanos. Me hizo ver y yo lloré tanto, hermanos, aquí en mi corazón. Es donde el pastor me invita y dice: sí, vamos a hacer ayuno de 21 días, me dice. Yo nunca, hermanos, sin vida ayunado 21 días. 7 días muerta, llega, hermano, con la boca afuera, hermano, llega 7 días. Ay, digo, ¿cómo voy a entrar 21 días? Dios mío, ahora ¿quién me ayudará? ¿Quién me va a auxiliar ahora, pues? Y Dios me hablaba, hermanos. Yo iba a hacer otros planes, mis amados hermanos. Pero Dios me hablaba y me decía: no seas terca, Janet. No seas terca, obedéceme. ¿Quieres obedecer a los hombres o quieres obedecer a mí? Porque si quieres agradar a los hombres, anda, ve, agrada a los hombres. Pero agrádame a mí, Janet, quien te llamó fui yo, no el hombre. Y dice, pues no van a entender, van a criticar, van a murmurar, pero van a decir esto, que Janet de esto, que lo otro. No hagas caso. Haz caso lo que yo te estoy diciendo, me decía. Si yo te digo que vas a ayudar a mi siervo, vas a ser un apoyo para él, anda, ve. Y decía, no, Señor. Me critican por aquí, que soy falsa, que por allá, que esto, que lo otro. Ya no, Señor, ya no más. Anda, ve, porque yo te voy a respaldar. Anda, ve, porque yo voy a respaldar tu ministerio. Y un día los que se levantaron verán con sus propios ojos lo que yo voy a hacer, me decía. Ese día me acerqué al pastor, le digo, pastor, esto. El pastor, hermanos, cuando le contesta al pastor, el pastor también pasó unas circunstancias muy fuertes, también pasaba, casi creo que similar, igual que mi pastor que estaba, hermanos. A punto también de dar descarte, creo que de todo también él, creo. Yo tengo a punto de descartar todo también, hermanos. Creo que en ese tiempo justo, Señor, es muy bueno, hermanos. Es que cuando tú apasionas a las almas, cuando tu visión es grande, hermanos. ¿Sabes cuál es mi visión, hermanos? Que Señor, le digo al pastor, la visión que sea grande, que este monte sea para las naciones, que vengan de aquí a allá, que se construya una casa grande para que muchos hombres y mujeres vengan. Hay cuantos necesitados allá afuera, hay locos que necesitan, enfermos que necesitan hacer una casa grande para ellos, para que puedan vivir, para que jóvenes estén en las drogas que están y ahí pueden ser rehabilitados. Tantas cosas, hermanos, para hacer para el reino de los cielos, mis amados hermanos. Y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. Y usted también, dentro de su corazón del pastor, también creo que también luchaba porque lo sentí, hermano, en mi corazón. Y cuando tú eres instrumento de parte de Dios, es que nada se te escapa, hermanos. Tú puedes discernir a lo que está alrededor. Pero, hermanos, me he mantenido hasta ahora siendo obediente al Señor.
Y esto es poco lo que se va a ver, hermanos, en este lugar, iglesia. Este es muy poco, mis amados hermanos, lo que se viene, mis amados hermanos. Es por eso que aquí estoy, hermanos, en el monte de Dios, luz y salvación a las naciones, juntamente con el pastor José David Chávez y su amada esposa Vicky. Verdad que son personas que aman bastante a Dios. A la medida que conocí aquí al pastor, es una bendición para mi vida, mis amados hermanos. Una bendición para mi vida. Yo creo que también para ustedes es una bendición. ¿Cuánto dicen amén? Y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor. A mí, hermanos, este es un corto testimonio que he dado para ustedes. Yo sé que tal vez hay muchos nuevos o por primera vez has venido a este lugar. No te sientas algo raro. No te asustes también. Es normal. ¿Ves que alguien danza ahí? Tú tranquilita, nomás también gózate. Tú ves que alguien está gritando, ¡ay! Está siendo libre. Te sientes que algo calor quema todo tu cuerpo, tranquilita, y el Espíritu Santo está tocando. Si algo pasa, hermano, algo raro, mi cuerpo tiembla solo, ahí déjalo que tiemble más. Deja que tiemble más, no te asustes. Pues te haya pasado lo mismo, y a su nombre. Es que, hermano, por primera vez cuando a mí sí me había tocado el Espíritu Santo, hermanos, he chancado, he tirado puñeta a todos. Las hacías así, me da, estaba así, me iba así, hermanos, hasta que un día me dice, Janet, tú puedes ser el Espíritu Santo, dame dominio propio. Como no sabía, era nueva, todo el mundo daba puñete. Así, hermanos, las hacías que estaba todo le he botado, hermanos. Entonces un día me dice Janet, sentando, me dice Janet, si yo te puedo dar dominio propio, así es cuando antes el Espíritu Santo, controla, llévame como tú quieras. Y el Señor te lleva, tranquilo, no chancas a nadie, ya no das puñetes, ya no pisas nada. Es que un día, hermano, estaba danzando tanto y cuando uno danza, hermano, enflaqueces, pues. Y la falda de adentro estaba que se caiga, yo estaba haciendo así. Danza y yo estaba así. Y para abajo ya, el enagua estaba abajo ya, alce que alce, alce que alce. Y a su nombre. ¿Cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Por tan danzar ya estoy ahí agarrada ya. Y la verdad que no puedes moverte, no es que Menagua se está bajando. Es así, hermano, es que cuando te llega el poder de Dios, todo se sacude, hermano, todo. Así que debes venir bien amarrado a la faldita, bien ajustadito. Porque cuando te satura el Señor, Dios mío, hermanos, es tremendo. Dale fuerte palmas al Señor.